Muy bien, bienvenidos a esta reunión de Cristo nuestra fortaleza. Gracias por habernos acompañado en el tiempo de alabanza y adoración. Esperamos que haya sido significativo para tu vida, como también oramos al Señor para que este mensaje pueda ser de gran bendición para ti. Hay un hombre en la Biblia llamado Josué que fue de gran significación para el pueblo hebreo. Su vida es un ejemplo de lo que es una vida de compromiso. Hoy tocaré el último de los 3 sermones que él dio al pueblo antes de morir. Es su sermón final. Es el mensaje último que él quiso dar a la gente que lo acompañó hasta la tierra de Canaán. Hallarás este relato en el libro de Josué, capítulo 24, y leeré los versículos 1 en adelante. No tengo todo el tiempo para leer y detallar cada uno de ellos, así que intentaré ir a prisa con cada uno de ellos. Dice el versículo 1 que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus principales, a sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué ahora ha repartido a cada uno su heredad y cada uno está en su lugar. Y él los convoca al pueblo por medio de sus representantes y elige un lugar para dar su último mensaje, su último sermón. Elige Siquem. Le quedaba cerca, pero creo que era por otro significado. Génesis capítulo 12, versículo 5, nos revela que fue allí donde Dios se le apareció a Abraham cuando él salió de Ur de los Caldeos. Dice el versículo 6 de Génesis 12, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Qué lugar maravilloso para dar su último sermón. Él está ahora en Siquem. Siquem es el lugar donde cuando Dios llamó a Abraham para que salga de Ur, de Caldea, y fuese a la tierra de Canaán, él pasa y llega a ese punto, y en ese punto, en Siquem, Dios se le aparece, Dios se le revela. El Dios al que él había oído y que le había dicho que salga, ahora se le revela y le dice: Abraham, a ti te voy a dar esta tierra. ¿Ves dónde estás ahora? A ti y a tu descendencia se las voy a dar. Es allí donde Abraham edifica el primer altar de adoración al Señor. Han pasado 500 años desde aquel acontecimiento. Han pasado 500 años desde la revelación de Dios, desde la promesa de Dios, 500 años desde la edificación de ese altar, y ahora 500 años después ellos están cada uno en su heredad, en la tierra que antes había sido prometida y que ahora es un hecho, es una posesión confirmada para cada uno de ellos. ¡Qué magnífico lugar! Ahora él dará su último gran mensaje. Él sabe, dice el texto, que él sabía que ya iba a morir. Así que decide comunicar lo último que hay en su corazón siendo un hombre de 100 años. Ahora prestemos atención a cada una de las cosas que se desprenden de este último mensaje de Josué, que tal vez sea el último mensaje que compartamos. Así que presta mucha atención a lo que Dios quiere decirte en esta tarde. Se desprenden de este mensaje de Josué 4 puntos y los compartiré. Lo primero que él hace es recordarles lo que Dios hizo por ellos. Dice el versículo 3 en adelante así: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios quisieron seguirlos a ustedes, a vuestros padres, hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová,
Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros padres, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, pues estuvisteis muchos días en el desierto. Yo los introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos, y poseyeron sus tierras. Y les di y los destruí de delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo tanto los bendijo repetidamente, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán, y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, fereceos, cananeos, seteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en sus manos. Y envié delante de ustedes tábanos, los cuales los arrojaron de delante de ustedes, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y les di la tierra, por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales hoy moran, y de las viñas y de los olivares que no plantaron, hoy comen. Lo primero que él hace es recordarles todo ese largo recorrido que ha tomado 500 años. Él dice, hace 500 años Dios sacó a Abraham de la idolatría en la que él estaba junto a su padre Taré mientras estaba en Ur, en Caldea, en Babilonia. Y yo lo saqué y lo traje a esta tierra y le hice una promesa que se las daría a ustedes. Y aunque ha habido en medio del camino diferentes etapas, hoy están aquí tal como se los prometí. Cumplí mi promesa, dice el Señor. Es importante que Él les haga este recordatorio porque una de las cosas que más nos pasa es que pronto nos olvidamos de que todo lo que tenemos es resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando meditaba en esto pensaba en cuánto nos engañan los títulos de propiedad. Esos papelitos que nos dan, que tienen el nombre nuestro y el nombre de algo que poseemos. Ahora nos sentimos dueños. Sea un auto, una moto, una casa o lo que tengas. Eres el dueño. Y empezamos a jactarnos de lo que tenemos. Como tiene nuestro nombre, creemos que todo es nuestro. Presumimos nuestros logros, nuestras posesiones, y las usamos como se nos antoja y nos olvidamos pronto que todo ha venido de Dios y todo es de Dios. El último sermón, el más importante que él les podía decir era: no se olviden que todo lo que tienen lo tienen gracias a Dios. Si te preguntas cómo respondió la generación que oyó el sermón a esa prédica, nos dice literalmente la Escritura en Josué 24:31 lo siguiente: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y los que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Respondieron bien. Oyeron el mensaje de que no se olvidaran de Dios y no se olvidaron de Dios. Moisés tenía un temor y lo expresó claramente como una señal de lo que el pueblo no debía hacer. Les dijo: no se vayan a olvidar de Dios. Lo vamos a ver. No se vayan a olvidar de Dios. Creo que debiéramos nosotros recordar cada una de las cosas que Dios ha hecho. Dios les refresca la memoria, les dice: los saqué de la idolatría. Los traje a esta buena tierra. Ustedes tenían enemigos que no querían que las poseyeran y yo peleé con ellos. Yo los destruí. No importa cuántas naciones y cuántos pueblos y cuántos reyes se levantaran contra ustedes, yo los destruí. Cumplí mi promesa y ustedes ahora están disfrutando ciudades que no edificaron. Están disfrutando vides que no sembraron, olivares que no sembraron. Todo lo que tienen, muchachos, yo se los entregué. No trabajaron por ello. Yo se los entregué, dice el Señor. Todo lo que tenemos lo tenemos de Dios.
Y si este fuera mi último sermón, yo quisiera decirte lo mismo. No te olvides de Dios. No te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Que lo que tienes, lo tienes gracias a Dios. Que lo que sos, lo sos gracias a Dios. Que tu belleza, tu manera de hablar, tu voz para cantar, tu habilidad para tocar un instrumento, la riqueza que tienes, la familia que tienes, los hijos, los padres, todo, el aire que respiras, lo tienes gracias a Dios. No hay nada que hayas traído a este mundo y nada te podrá llevar. No creaste nada. Todo lo creó Dios para que tú y yo lo tengamos y lo disfrutemos. Debiéramos no olvidarnos de Dios en el camino. Me llama mucho la atención porque dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7, que todo el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos que habían sobrevivido a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel, ahora muere Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y dice el versículo 9 de Josué 2, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mientras Josué estuvo, y esa generación estuvo, ellos sirvieron a Dios, pero tan pronto se murió Josué y se murieron los ancianos, que eran parte de la generación de Josué, el pueblo se olvidó de Dios. Se olvidaron, se volvieron idólatras. Corremos el riesgo de que no estemos transfiriendo correctamente lo que tenemos de Dios. Quiero decir algo desde lo más profundo de mi corazón, y esto es una palabra de ánimo y de exhortación. ¿Cuántos hombres de Dios nos faltan? ¿Cuántos hombres de Dios nos faltan? ¿Cuánto quisiéramos ver más hombres de Dios ancianos ocupando púlpitos? No que no quisiéramos ver jóvenes, pero ¿cuántos ancianos más quisiéramos ver ocupando púlpitos? Lugares de enseñanza, viniendo a congregar reunión tras reunión, siendo ejemplo. Pero bueno, hoy está de moda jubilarse, retirarse temprano, abandonar el ministerio porque se cansan. ¿Cuánto necesitamos una generación que marque a otra? Que jóvenes vean y digan, mi pastor hasta el día que el Señor se lo llevó estuvo ahí, al pie del cañón sirviéndole. ¿Cuánto necesitamos hombres de Dios como Josué? Este primer punto, él les recuerda que es importante poder vivir sin olvidarse de Dios. El segundo punto, Josué les recuerda que es necesario servir a Dios. En el versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les está recordando, les ha venido recordando, siendo él la voz de Dios porque habla en primera persona. Les está recordando todo lo que Dios ha hecho. Dice Dios, yo lo saqué. Y ahora les digo, tienen que tomar una decisión a quién van a servir. O sirven a Jehová o sirven a los otros dioses.
Él les está desafiando a que por el recuerdo de lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 500 años, ellos deberían decidir servir a Dios. Recordando lo que Él ha hecho por ellos, deben decidir servirle. Lo mismo nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo les dice a los creyentes y a la iglesia y a ti y a mí, hermano, teniendo en cuenta la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, ofrezcámonos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio para Dios. Es lo mismo que Josué está haciendo. Josué dice, ya les recordé, les acabo de refrescar la memoria de que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. Ahora decidan si van a servir a Dios o no. Tienen que tomar una decisión y la base de la decisión se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, debemos, recordando quiénes somos, qué tenemos y por qué lo tenemos, decidir servir a Dios. En el versículo 15 de este capítulo de Josué 24, el texto hebreo utiliza una forma que dice, escojan una y otra vez a quién van a servir. Escojan a diario a quién van a servir. Cada día nosotros nos encontramos en esta misma disyuntiva, la decisión a quién vamos a servir. Hay cosas que van a competir una y otra vez a lo largo del día con nuestro deseo de servir a Dios. Y es allí donde tenemos este libre albedrío de decir, ¿sirvo a Dios? No sirvo a Dios. Siempre habrá algo que compita con tu servicio a Dios, pero debes elegir servir a Dios en base a lo que Dios ha hecho por ti. El mismo Dios que te dio libertad del pecado es el Dios que te pide que le sirvas. Josué da 4 opciones de servicio a sus oyentes. Dice, pueden elegir a los dioses de sus padres al otro lado del río. Esto es, a los dioses de Babilonia, donde había estado Abraham. Pueden servirlos. O pueden servir a los dioses de los egipcios, de los cuales ellos se habían enamorado mientras eran esclavos. Bueno, también está la posibilidad de servirlos. Podían servir a los dioses de los amorreos, que eran los dioses de la sociedad donde ellos ahora estaban tomando la tierra por posesión. Podían servir al Dios de Josué, al único y verdadero Dios, creador y sustentador de todo el universo. Josué no está diciendo que todos los dioses eran lo mismo o que los otros dioses fueran verdaderos. No era que había 4 caminos posibles. Él está diciendo que estos caminos no se van a mezclar, no se pueden mezclar. Hay que tomar una decisión. O sirven a Dios o no lo sirven. Él les recuerda, Dios es Dios fuerte y celoso y no comparte con otros dioses. Esto mismo se aplica a nosotros y la decisión de servir a Dios. Jesús nos dice en el versículo 16 del Evangelio de Lucas, en el versículo 13, nadie puede servir a 2 señores. Menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Nos dice el versículo 14 lo siguiente, oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Jesús es enfático. Jesús es enfático, dice, no pueden servir a 2 señores. No pueden servir a 2 señores, porque el hecho de amar a uno hace que el otro sea menospreciado. Esto es así de simple. Con lo cual hay que tomar una decisión. O elijo a Dios, o elijo algo más. Todos los días algo está compitiendo con Dios. Pero tú debes decidir a quién vas a servir. Josué se levanta, está allí la multitud, está allí el pueblo entero, ya ahora tienen sus posesiones, tienen su herencia, y él ahora les dice,
4 opciones, muchachos. 4 opciones. Sirvan a los dioses que sirvieron nuestros antepasados en Caldea. Sirvan a los dioses de los egipcios o sirvan a los dioses de los amorreos en esta tierra. Elijan lo que quieran, pero les digo algo. Mi casa, mi familia y yo vamos a servir a Jehová, sea lo que sea que ustedes decidan. Amo a Josué. ¿Cuánto quisiera que tú y yo seamos como Josué, sin importar lo que los demás hagan? Porque a veces pareciera que si en nuestra casa nadie sirve a Dios, decimos, bueno, nadie me ayuda. Si nadie elige a Dios, elígelo vos, elígelo tú. Sé tú el que diga, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y si parte de mi casa decidiera no servir a Jehová, yo, Señor, te serviré. Hasta que tú me concedas que mi familia te sirva, te serviré. En integridad me levantaré. Seré el único que ore. Seré el único que cante. Seré el único que predique. Seré el único que ofrende. Seré el único que sirva. Hasta que los demás vengan a ti, Señor. Debemos elegir servir a Dios. Tienes que tomar la decisión. Libre albedrío. La decisión es tuya. Lo tercero que Josué enfatiza es que la respuesta no debe ser a la ligera. Los versículos 16 al 24 dicen lo siguiente. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y los consumirá después de que les ha hecho todo este bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón delante de Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El pueblo está animado con este sermón. Su respuesta es la que quisiera todo predicador que dice, a ver, ¿quién va a dar un paso al frente para servir a Dios? Y la congregación entera pasó. ¡Wow! Nunca me ha pasado. Pero Josué le pasó, dijo, muchachos, elijan 4 opciones. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y todo el pueblo dijo, iremos contigo, serviremos a Jehová. Todos vamos a servir a Dios. Y Josué dijo, paren. No se apuren en esta decisión, porque ustedes no pueden servir a Jehová. Dios es demasiado celoso. Dios es demasiado santo. No va a resistir que ustedes digan, te elegimos, pero en la práctica no lo eligen. Paren, midan las consecuencias. Esto me recuerda tanto lo que Jesús dijo. Les voy a recordar quién es un hombre sabio y prudente, que oye mi palabra y la pone en práctica. Es el que edifica sobre la roca, no sobre la arena, para que cuando vengan las olas se lleve todo, sino que va a la roca y ahí edifica su casa, para que cuando vengan las olas no se caiga. Esta decisión y este sermón no apunta solamente a las emociones o a la voluntad, apunta a todo tu ser integral. Tu mente tiene que decidir, tus emociones tienen que decidir, tu voluntad tiene que decidir, tu vida entera tiene que ponerse en el altar del sacrificio de Dios. Él le dice en el versículo 19, Dios es santo y Dios es celoso. Muchos de los problemas que tenemos pasa porque la gente se olvida de estas características que forman parte de la esencia del Dios Todopoderoso. Él es santo y demanda que su pueblo sea santo si quiere estar delante de Él. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 14 de su primera epístola, sino que como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Dios es Dios santo. No juegues a ser creyente. Decide no serlo o decide serlo, pero no juegues con el Dios santo, creador del cielo y de la tierra. No juegues con Él. Él es Dios santo y es Dios celoso. Te anhela con todas sus fuerzas, te quiere solo para Él. Esto es el primer y grande mandamiento. ¿Lo recuerdas? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios no compite con el amor de nadie. Dios quiere tu primer amor. Ese es el reproche del Señor a la iglesia. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor del creyente debe ser Dios. Debe ser lo primero en lo que pienses al despertar. Y lo último en lo que pienses al acostarte. Dios quiere llenar tu ser. De la misma manera, debiéramos nosotros entender lo que Josué está haciendo. Él les dice, no se apuren. Si van a elegir a Dios y ellos eligieron a Dios, Josué le dice, bueno, yo les creo. Versículo 19. Ahora ustedes tienen que entender que este Dios santo y celoso no va a sufrir sus rebeliones. Entonces dice la palabra del Señor que Josué les dijo que ellos debían poner en práctica su decisión. Si eligen a Dios, dice Josué, desechen los dioses que tienen. 4 opciones tenían. Eligieron por Jehová, desechen los otros 3. No pueden decir, elijo a Jehová, pero me quedo con este por las dudas. O eliges a uno, y esa elección te hará desechar a los otros. Leía por ahí, mi hija ponía una publicación en la que decía que cuando un hombre le dice que sí a una mujer, automáticamente le dice que no a todas las demás. Me encantó. Si tú le dices sí a Dios, automáticamente le dices no a todo lo demás. No hay competición, no hay chance. Permítanme poner un ejemplo sencillo en cuanto a la consagración de parte de nosotros. Si decimos que vamos a servir a Dios, debemos decidir consagrar por lo menos parte de nuestro día para adorar a Dios. Debemos tomar la decisión de que nada podrá competir con el tiempo que le dedicamos a Dios. Tú deberías decir hoy, no dejaré de congregar por trabajo. No dejaré de congregar por el deporte. No dejaré de congregar por el entretenimiento. No dejaré de congregar por la pereza. Deberíamos comprometernos a estar a la hora indicada siempre, pase lo que pase. Al menos que sea por un tema de salud urgente, tú debieras estar siempre, no cuando puedas, cuando quieras o simplemente cuando tengas ganas. Hermano, ¿por qué tiene que esperar Dios? La reunión es a las 6 de la tarde y tú puedes verla a las 6:30 o a las 11 o al día siguiente o decidir no verla. Como antes decidías no congregarte, ¿te acuerdas? ¿Sabes por qué? Porque tú le estás diciendo a Dios, Dios, esto es más importante. Y crees que Dios es tan bueno que dices, bueno, Dios entiende que no voy porque tengo que trabajar. Dios entiende que no puedo ir a cantar porque tengo que ir a hacer deporte, tengo un compromiso. Pero tu primer compromiso era Dios. Y debiste mantener tu compromiso con Dios. Debiste ser fiel a Él y renunciar a todo creyendo que Dios abriría puertas para que esa prioridad fuese la única. Dios fue tu primer compromiso. Te comprometiste a seguirle. Nadie te obligó a seguirle.
Tú decidiste. Él pasó como pasaba por los caminos de Galilea y dijo, ven y sígueme. Y tú aceptaste seguirle. El compromiso era, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. Y nos hemos olvidado de la negación, nos hemos olvidado del seguimiento. Hoy decimos, soy su discípulo, pero estoy aquí, lejos de él. El maestro va adelante, camino en una dirección fija, pero nosotros estamos aquí, arando nuestra tierra, sembrando nuestras viñas, haciendo cualquier cosa, entretenidos delante de la tele, del celular, delante del deporte. Podemos hacer 1000 cosas, pero no estamos siguiendo a Dios. Josué es claro, dice, si van a servir a Dios, tienen que renunciar a sus otros dioses. De aquí en adelante, sus dioses ya no existen, solo será Dios para ustedes. Debes comprometerte a buscar de Dios, si no, no habrás servido de nada. En cuarto lugar, en último lugar, Josué propuso un testigo externo que les recordara su compromiso. En el versículo 25 al 28 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dio Josué a todo el pueblo, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha dicho. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra vuestro Dios. Ahí termina su sermón. Hay algunos detalles posteriores al compromiso. Literalmente quisiera nombrarlos. Dice el versículo 26 que lo que primero que Josué hizo cuando ellos se comprometen a servir a Dios y decirle que dejen los dioses ajenos es darles leyes y estatutos. Dice, recibieron leyes y estatutos. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando nos comprometemos es hacer esta pregunta. ¿Y qué hago ahora? Debieras hacértela. Porque decir me comprometo, pero no saber a qué te comprometes no tiene sentido. Cuando vos dices voy a jugármela por Dios, acabo de escuchar esto, voy a jugármela por Dios, bueno, ¿y cómo? Porque capaz que creías que te la venías jugando por Dios. El cómo es importante porque implica un recibir leyes y estatutos. Ellos los recibieron. No fue un, bueno, nos comprometemos, pero no nos digas qué hacer, ¿eh? Josué, no te vengas aquí a darnos leyes y estatutos. No, yo me comprometo, pero así estoy bien. No, hermano. Compromiso es recibir leyes y estatutos. Es entender lo que la palabra de Dios dice. Que debemos vivir siendo obedientes a la palabra de Dios. Josué seguramente tenía en mente lo que repite en su primer y en segundo sermón. Es, no se olviden de la ley de Jehová. Él les dice lo que había sido para él una marca en su corazón desde que Dios le habló, como aparece en el inicio de su libro. El Señor mismo le dijo, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás y cumplirás todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Comprometerse es estar dispuesto a obedecer. Compromiso sin obediencia es una falacia, es una mentira, no te engañes. Lo segundo es que él dejó la confesión del pueblo por escrito, como testimonio de lo que ellos habían prometido. Dice literalmente en el versículo 26, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Aquí, hoy las estamos leyendo. Hoy las estamos leyendo, han pasado miles de años. Y las estamos leyendo. Josué dijo, no me vengan a mí a decir que se van a comprometer y luego nos olvidamos, Vamos a poner un papel. Sé que para muchos el tema de los papeles es un tema. Pero hermano, los papeles son importantes. Anda a comprar un auto, dale el dinero al vendedor y que el vendedor diga, bueno, te lo vendí, es tuyo. No te voy a dar los papeles, no te voy a dar
el título de propiedad, no te voy a dar el 08 y todas esas cosas que te tienen que dar para hacer la transferencia. No vamos a hacer la transferencia ante el notario. Es tuyo, yo te lo doy. Vos dame la plata y yo digo que es tuyo. Y andá, llévatelo a tu casa. Para que en unos días venga y te lo quite porque él tiene los papeles. Y tú no tienes ningún papel que certifique que lo compraste. Tal vez lo compraste, pero no tienes nada que certifique. Ese tipo puede seguir diciendo delante de las leyes, este es mi auto. Yo tengo el título de propiedad, está mi nombre, es mi auto. Y tú no tienes nada. Los papeles son importantes. Se aplica al matrimonio también. Vivir estando juntos no es un matrimonio. Tal vez están viviendo como matrimonio, pero el papel tiene valor jurídico. Delante de la ley no es lo mismo ser un concubino que ser un matrimonio. No es lo mismo, ¿eh? Por eso tienen dos nombres diferentes. Marido y mujer concubinos. No es lo mismo. Tampoco tiene el mismo valor ético salir por la calle y decir, te presento a mi esposa, que decir, te presento a la madre de mis hijos. Por eso le puede decir esposa. Porque no tiene el mismo valor ético. Lo que hizo Josué lo voy a poner en el libro, va a quedar como testimonio, para que ustedes no se olviden de lo que dijeron. Pero en tercer lugar, y esto es lo que más me interesa, Josué levantó un testigo. Dice el versículo 26, y levantó una gran piedra y la levantó allí bajo la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra Dios. Él tomó una gran piedra, la puso debajo de un árbol, un poco levantada. Algunos dicen, según la tradición, que él escribió allí en la piedra, nos comprometemos a servir a Dios, el pueblo hebreo. Para que cada vez que ellos pasaran, recuerda que allí estaba el santuario del Señor, cada vez que ellos pasaran por allí, vieran esa inscripción que les recordara, tú te comprometiste. Tú te comprometiste, te lo recuerdo, tú te comprometiste. Hermano, todos necesitamos una piedra así, que nos recuerde nuestro compromiso. Las piedras son molestas. Por eso la frase, este es como una piedra en el zapato, ¿verdad? Es molesta. Qué gran bendición me ha dado Dios de ser una piedra en el zapato de muchos de ustedes. Sé que no me quieren. Y tal vez a mí me hubiera gustado ser más una plantilla cómoda. Pero Dios me dice, vas a ser piedra en su zapato. Les recordarás una y otra vez que no van a poner los pies cómodamente sobre el piso mientras tú estés allí, recordándoles lo que tienen que hacer. Esta es la tarea de los pastores, de los profetas, de los predicadores, de los maestros. Somos una piedra en el zapato. Como se lo dijo el Señor a Elí, debiste estorbar a tus hijos. Debiste estorbarlos. Esta predicación es un estorbo. Porque estás eligiendo mal. Porque te estás olvidando del Dios que te dio todo. Porque crees que eres dueño de todo, que tu fuerza te hizo ser lo que eres. Te han engañado, te has engañado. Eres lo que eres gracias a Dios, tienes lo que tienes gracias a Dios, serás lo que serás, tendrás lo que tendrás gracias a Dios. ¿Para qué? Para que le sirvas. No da igual. No da igual, querido hermano, decir ser creyente y no servir a Dios. No da igual dedicar más tiempo a otras cosas que a Dios. Le dedicas horas a trabajar y no le puedes dedicar 40 minutos a Dios. Le dedicas dinero a satisfacerte, pero no le podés dar una parte de tu dinero a Dios. Le dedicas tus talentos a lo secular, pero no le podés dedicar tus talentos a Dios. ¿Cómo me dices que estás sirviendo y amando a Dios? Si todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu riqueza, nada de eso viene a Dios. Josué dice, pongamos un testigo, muchachos. Esta roca hablará contra ustedes si ustedes mienten. Necesitamos una piedra que nos recuerde que nos estamos desviando del camino. Dale a alguien la autoridad de ser ese tipo de testigo en tu vida, que tú puedas decir, pastor,
hermano, esposa, hijo, te doy la autoridad. Mira, yo hoy tomo una decisión. Me voy a comprometer a servir a Dios. Me voy a comprometer a orar. Pero sé que mañana la tentación de los otros dioses van a venir. Sé que mañana alguien me va a tocar la puerta. Mañana miércoles. ¿Sí? Hablemos, estamos domingo. Mañana miércoles, el día miércoles. Justo en el horario del culto alguien me va a tocar la puerta y me va a decir: che, nos tomamos unos mates. Sale café. Vamos a ver a Pepito ahora que ya se acabó la cuarentena. O vemos el partido ahora que volvió el fútbol. O no me das una mano con un trabajito de última hora. Y tú vas a agarrar tu caja de herramientas y vas a salir. Alguien tiene que ser una piedra que te diga: ¡alto! Tú te comprometiste que nunca más ibas a faltar un culto. Tú te comprometiste, ¿te acuerdas? Tú te comprometiste. Aquí estoy, soy tu piedra. No puedes ir. Pero voy a perder este dinero. Perdelo. Dios se encargará. Honra a Dios. Tú te comprometiste. Yo no te obligo, ¿eh? He entendido que como pastor no puedo obligar a mis ovejas a nada. Tu pastor tampoco puede obligarte. Esto es libre albedrío. Tú decides. Puedes decidir, como le dijo Josué, sirvan a otros dioses. Tú puedes decidir dejar de congregar, dejar de servir. Puedes decidir dedicar una hora a otra cosa. No tienes por qué escucharme. No tienes por qué ser miembro de una iglesia. Pero no te equivoques. No creas que después de todo esto vas a llegar al cielo. Es decir, toda persona puede decidir no amar a Dios, pero no se debe equivocar creyendo que sin amarle Dios es tan bueno que lo va a llevar al cielo. Tú tienes que decidir. O servir a Dios y amarle con todo tu corazón, o decidir no amarle. Vivir fuera de Dios, vivir en pecado, vivir en la mentira, en la oscuridad, en la crítica y en todo eso falso que a veces crees que puedes vivir llamándote cristiano. Pero no creas que vas a llegar al cielo. No creas que Dios te va a usar. No creas que Dios te está bendiciendo. Porque no todo lo que llega a nuestra casa es de bendición de Dios, ¿eh? Tenemos relaciones de parejas que no son bendición de Dios. Tenemos trabajos que no son bendición de Dios. Tenemos amistades que no son bendición de Dios. Hemos adquirido cosas que no son bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es bendición de Dios. Quiero cerrar, debo cerrar. Josué es el ejemplo de alguien que fue esclavo. Josué no era un hombre libre, fue esclavo, pero dejó que Dios lo libertara. Fue siervo fiel de un hombre de Dios, porque no llegó de salir de Egipto al liderazgo, sino que fue por 40 años el siervo de Moisés. No el siervo de Jehová, fue el siervo de Moisés. Fue humilde, aprendió a ser un siervo de Dios y llegó a serlo. Fue alguien que le creyó a Dios cuando otros dudaron, cuando le tocó ser un espía. Aunque 10 dudaron, él y Caleb creyeron a Dios. Fue quien asumió la tarea de servicio cuando el hombre de Dios ya no estaba entre ellos. Cuando Moisés murió y el pueblo lloraba, Dios le dijo: ahora es momento. Servirás como te lo dije y como te lo dijo Moisés. Tú vas a llevar al pueblo. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, Josué. Yo estaré contigo. ¿Y qué hizo Josué? No temió, no desmayó. Tomó la palabra y fue a conquistar la tierra de Canaán. Fue el hombre que no se olvidó de la ley de Dios y quien vivió para ello, de tal manera que en uno de sus últimos discursos dijo: no se olviden de la ley de Dios, cúmplanla, guárdenla. Después de 70 años de servicio, porque él muere a los 110 años, pudo morir tranquilo sabiendo que había vivido para el propósito de Dios cada día de su vida. De sus 40 años, cuando fue enviado como espía, a sus 110 años cuando murió, este fue el hombre que, siendo un anciano, se atrevió a decir delante de una multitud que dudaba: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Decidan lo que decidan, no cambiará esta verdad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierro diciendo: yo y mi casa
serviremos a Jehová. Yo y mi casa, mi esposa y mi hijo, serviremos al Señor. Lo estamos haciendo. Han sido 100 y algo de días donde no hemos parado de servir. Y no pararemos, El desánimo toca nuestra puerta todos los días. Y no vamos a parar. Las dificultades llegan a nuestra puerta. No vamos a parar. La muerte llega a nuestra familia. Y no va a parar. La tentación llega a nuestra puerta. Y no vamos a parar. No sé qué depare mañana. Pero sé que cada día estoy más cerca de mi encuentro con mi Señor. Y espero que Él me diga, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. He cometido miles de errores. Pero si una cosa sé, es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que agradezco muchísimo tener un hijo que nos acompaña en las tareas. Y agradezco muchísimo tener una esposa que día tras día, hora tras hora me acompaña en todo lo que hacemos. Que hace una gran tarea, que se esfuerza muchísimo, que no está delante de las cámaras todo el tiempo, pero que está detrás y que hace que yo pueda hacer todo lo que hago. Agradezco muchísimo eso. Así que, hermano, espero que tú y tu casa sirvan a Dios. Y si una parte de tu casa no quiere hacerlo, toma el valor, toma el coraje de decir, hoy me levanto y yo voy a servir a Dios. Y aunque todos se burlen y te rechacen, Dios te va a entregar la victoria. Libre albedrío. Tú decides. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿A Dios o todo lo contrario a Dios? Mi oración por ti es que elijas a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Te esperamos en las próximas reuniones. Cualquier cosa, escríbenos, llámanos, estamos para servirte. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido domingo.